Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el cuentista, ensayista, escritor, novelista, crítico y anexos, Nayef Yeya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal este libro, Pornocultura, el espectro de la violencia sexualizada en los medios? Bueno, pues es una reflexión en torno a las formas extrañas en que ha evolucionado la pornografía en tiempos de la red, más que en tiempos de la red, en tiempos del Wi-Fi. Cómo ha cambiado la pornografía y cómo nos ha cambiado la pornografía, cómo se ha establecido una especie de diálogo entre pornografía y cultura y el pop. La cultura pop se ha pornificado y el porno se ha popificado. Entonces es un poco estos nuevos flujos, estas nuevas corrientes de influencias que no siempre son tan agradables como quisiéramos, ni tan prometedoras de una mejor sexualidad o de una mejor vida, sino que pueden conllevar también una amenaza implícita acerca de la violencia en la sexualidad, en fin, todas estas cosas que han aparecido en los últimos años y que me parece que son bastante relevantes y muy importantes meditar sobre ellas. Es una expresión que también nos deja ver cómo es la cultura, ¿no? Cómo es el momento, la sociedad, etcétera. Cuéntanos un poquito. Pues sí, fíjate, lo que me llamó muchísimo la atención fue que cuando realmente Internet empieza a entrar de golpe la pornografía empieza a entrar de golpe en Internet y Internet empieza a entrar de golpe en nuestras vidas, pues empezamos a tener acceso directo, instantáneo, sin mediación, sin costo, a cualquier tipo de expresión pornográfica, lo cual tendrá obviamente sus pros y sus contras. Y parecía como que habíamos llegado al fin del relato, es decir, llegamos aquí, pues está bien, a otra cosa. Sin embargo, lo que pasó fue que empieza a darse una especie de intercambio interesante entre cultura y pornografía, que como te digo, no siempre iba por el camino de lo agradable, sino que también iba por el lado de provocaciones diferentes, nuevas, de un campo que podía parecer estremecedor, es decir, la gente que nunca había tenido ninguna experiencia con la pornografía, de repente que se encontrara con formas pornográficas muy extremas, muy violentas, incluso sangrientas, que pudieran parecer como pues sacadas de los infiernos, visiones infernales, pues obviamente iba a caer en un pánico moral, ¿no? en una situación de incomprensión. Entonces, todas estas nuevas aproximaciones nos dan nos obligan a mirar de nuevo este fenómeno y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo es que nos cambia? ¿Qué debemos pensar acerca de todo esto? Y bueno, mi libro es un poco una reflexión que nos lleva a tratar de entender cómo llegamos a este punto, de dónde viene esto, si es realmente tan masivo y tan epidémico como parece. Y bueno, más que dar resoluciones, no es un libro de autoayuda ni es un libro de recomendaciones, es un libro de decir, bueno, pues esto es lo que hay que pensar sobre ello seriamente. Antes era como el tema de las prostitutas. ¿Cómo ha ido cambiando? Bueno, fíjate, yo nunca he tocado esos temas. A mí lo que me importa es la imagen. Lo mío es más la pornografía en sentido de la mediatización de la sexualidad. Es decir, para mí mis temas siempre han tenido que girar en torno a la tecnocultura. Eso es lo que me interesa, cómo la tecnología impacta nuestras vidas. Entonces, la idea de una mediatización entre nuestro imaginario y nuestro cuerpo, que pase a través de un filtro cultural, me parece siempre muy interesante. Y ahora un filtro tecnológico que nos lleve a la excitación erótica, pues eso es lo que a mí me interesa. Entonces, las relaciones corporales, esas se las dejo a los expertos en sociología y a otros temas. Aquí, por ejemplo, viene sexo y paranoia, horror, el asalto mediático. ¿A qué te refieres ahí? Sí, bueno, fíjate, creo que una de las cosas más importantes que debemos mencionar cuando hablamos de este fenómeno de pornificación es esta noción de sexo y paranoia. Es decir, si algo ha marcado nuestra relación mediatizada con la sexualidad, es también una constante sensación de amenaza, de paranoia, de vulnerabilidad, de temor, de qué es lo que representan esas imágenes para nuestra cultura, una fabulosa atracción, pero también un miedo intenso. Entonces, bueno, sexo y paranoia es como el tema dominante que va persiguiendo
haciendo el libro, a lo largo de todos los temas. Y bueno, una de las cosas que yo quise hacer aquí es contar un poco la historia de la violencia en la sexualidad, en la cultura pop. Para ello parto de dos canales. Por un lado, desde el cine, desde sus orígenes, o sea, el cine nace altamente sexualizado. Desde sus primeros años, a alguien se le ocurrió, en cuanto vio que había una cámara que filmaba cuerpos en movimiento, alguien dijo, esto yo ya sé para qué sirve. Me quedó clarísimo que esto servía para eso y nada más. Igual, ¿cuál es la primera imagen que tú te acuerdas? La primera imagen que yo tengo cerca de una imagen sexualizada, no, la mía sería más bien una revista, definitivamente. Habrá sido algún Playboy que me robé de mi padre, la Playboy del mes de quizá 1969 o 70. Esa yo creo que sería como esa imagen que improntó mi memoria, como la primera imagen del deseo. Uh-huh. Con todo y los contenidos literarios incluso que llegaba a ver en Playboy, ¿no? De repente había grandes porque plumas. finalmente, sí, Playboy era mucho más que eso, pero digamos que sus grandes contenidos pues siempre eran algo aparte. Era una revista que significaba algo muy claro dentro del desarrollo de la sexualidad de la gente o dentro del estímulo permanente de la gente. Y ahora, bueno, parece rebasado, desplazado, completamente inocuo, neutro, en fin, pero sin embargo sigue ahí porque también hay gente que sigue creyendo en este tipo de estímulos, sigue sintiendo esa emoción, esa adrenalina correr. ¿Ahora se requiere más emoción, más adrenalina, que sea más agresivo? Pues parece que sí, porque tenemos un bombardeo tan brutal de imágenes pornográficas y de imágenes pseudopornográficas o protopornográficas. Todo el tiempo tenemos estímulos. Y entonces cada imagen de estas, de una u otra manera, pueden activar estos niveles de dopamina en el cerebro que suben y bajan. Entonces estamos de un pico a otro, ¿no? Continuamente llevados de un estímulo a otro. Entonces, para que ya realmente podamos satisfacer esta necesidad de estímulo, pues cada vez buscamos algo más excitante. Y también ya está más, no sé, como decías, en el mundo pop, ¿no? De repente vemos algunos videos de artistas o alguna película, alguna serie que no necesariamente es pornográfica, pero raya en algunos puntos. Exactamente, es que eso es lo que pasa, eso me refiero yo con la pornificación de la cultura. No es que haya imágenes pornográficas hardcore en la tele o en no sé, o en alrededor de nosotros o en los espectaculares. Lo que hay es un vocabulario visual típicamente pornográfico que está invadiendo todos los aspectos de la cultura. Esto, o sea, es normal porque finalmente es un lenguaje visual muy efectista y muy efectivo que ha estado con nosotros durante ya, por lo menos desde los años 60 hasta ahora, y se ha ido desarrollando, se ha ido perfeccionando. La idea de los close-ups, ciertos cortes rápidos, en fin, cosas que ya en el cine incluso ya ni siquiera nos damos cuenta, pero si nos ponemos a observar con cuidado, vemos que es un vocabulario visual que está ya muy asimilado. Por otro lado, también hay un vocabulario que ya pasó al hablar popular. Es decir, cuando hablábamos de pornografía originalmente, nos referíamos a materiales estigmatizados, materiales prohibidos, secretos, que no debíamos permitir que entraran al hogar porque iban a manchar nuestra reputación y nuestra conciencia. Ahora, al contrario, utilizamos el término pornográfico para referirnos a cualquier cosa que es excesiva. Hablamos de pornografía alimenticia, ¿no? Decimos, no, hombre, esta comida estaba pornográfica, ¿no? O sea, los americanos lo usan mucho con el food porn o las bienes raíces, los departamentos espectaculares con albercas y vistas increíbles, pues también es pornografía de las bienes raíces y así. Entonces todo esto ha ido penetrando lentamente y está con nosotros. ¿Es diferente la pornografía escrita por hombres o realizada por hombres a los gay o mujeres? Muchísimo, muy, muy diferente, sí. Sí, fíjate que la pornografía es... por lo menos en el concepto moderno que tenemos de ella, con lo que me referiría básicamente a la idea del hardcore, pornográfico hardcore, con su propio léxico visual y demás, sí es un género muy masculino, que persigue los ritmos de excitación masculina, que ha estudiado muy bien cómo funciona el cerebro del hombre y lo ha aprendido a activar y a desactivar y a llevar de una manipulación a otra. En cambio, la pornografía femenina yo creo que apenas se está desarrollando, pero la pornografía gay está también muy desarrollada, es altamente efectista, está muy evolucionada, incluso podríamos decir hasta
quizá más que la pornografía heterosexual, han sido grandes estetas del trabajo pornográfico, y es una de las grandes omisiones en mi trabajo porque es tan grande y representa tantas cosas que no lo pude incluir como un tópico más. Sentía yo que desmerecía completamente. Requeriría un libro entero de simplemente analizar todo ese vocabulario visual. Incluso hay un movimiento antipornográfico feminista, ¿no? Sí, fíjate que el movimiento antipornográfico feminista de los años 70 de Dworkin y McKinnon fue uno de los motivos que me llevó a mí a escribir mi primer libro sobre pornografía, porque yo tenía y tengo un enorme respeto por el feminismo. Me parecía un movimiento liberal, esperanzador de un mundo mejor. Cuando yo vi que el feminismo se desviaba de sus verdaderas conquistas para perseguir tigres de papel, como yo considero que es la pornografía, me parecía que era desmeritorio, y además las feministas de los años 70 se aliaron con los conservadores más radicales, con la iglesia, con los republicanos, porque creyeron que en esa lucha valía la pena aliarse con el enemigo simplemente para tratar de destruir la pornografía. Y eran dos errores. Primero, error de alianzas, y segundo, un error de objetivos, porque la pornografía es imposible de destruir. La pornografía es algo que está con nosotros y que estará con nosotros por siempre, y si la ocultamos, la sepultamos, la quemamos, va a aparecer en otro lado, va a reencarnar de otra manera. No hay sociedades sin pornografía. Las sociedades sin pornografía tienen pornografía. Y el hecho de que estemos tan permisivos con la pornografía en los medios, en el cine, etcétera, ¿es por cuestiones meramente de mercadotecnia, ingresos, todo lo que podemos percibir con base en ello? Yo creo que hay una combinación de factores bien extraños, porque fíjate, si algo ha sucedido es que sí, siempre el pornógrafo era que invertía lo menos posible para obtener lo más posible. Era un chantajista y un ser sin escrúpulos, y a la vez era un poeta de la imagen, un marginal y un outsider. Entonces, cuando los medios masivos empiezan a ver este triunfo, pues también quieren copiar o por lo menos sacar algún tipo de rédito de sus hazañas. Pero ha sido muy difícil, y más ahora, cuando tenemos que el medio de difusión pornográfica más grande y espectacular del mundo, pues es en su gran mayoría gratuito. O sea, el 90% de la pornografía que está en la red pues es gratis. O sea, nadie tiene que pagar por eso. Tratan de enganchar a la gente para que pague, pero solamente alguien absolutamente obsesionado o muy equivocado en cómo se debe usar la red pagaría por ello. Entonces, sí creo que hay una gran permisividad que se debe a varios factores. Y por un lado, bueno, hay una gran apertura ahora, digamos, no gran, pero una apertura en los medios que viene de nuestro liberalismo y de nuestro humanismo, y de pensar, bueno, es que la pornografía finalmente, bueno, pues ¿qué más da? ¿Qué más va a hacer? Mientras no se muestren imágenes hardcore en la televisión, en todos los medios que están realmente regulados, pues no pasaría nada aparentemente. Pero lo que sí han tratado de hacer es pues tratar de explotar un poco estas alusiones a lo pornográfico. Aquí tienes un capítulo, Postales Necrófilas de México. Sí. ¿De qué va? Pues fíjate, eso es uno de los capítulos más difíciles que he escrito en mi vida. Es uno de los ensayos, es en sí un ensayo sobre algo que para mí ha sido muy, muy doloroso, que fue quizá lo que motivó a que este libro lo tuviera que terminar yo ya, porque yo quería ya inmediatamente pasar a discutir este tema en un foro más público, que es la idea de la cultura mexicana. Siempre hemos estado, nos han querido emparentar, y nosotros a veces hemos aceptado que la cultura mexicana está relacionada siempre con la muerte, con las imágenes de la muerte, que convivimos con este imaginario, que desde el rollo prehispánico ha estado con nosotros, y de repente eso que parecía un cliché gastado y absurdo, de repente lo vemos materializarse con la cultura del narco y con todas estas imágenes absolutamente atroces y abyectas que son cuando los narcos empiezan a filmar decapitaciones o ejecuciones, torturas de personas que desconocemos, y en fin, empiezan a aparecer estos videos en YouTube y en otros espacios. Primero en YouTube, donde usualmente no duraba nada, los quitaban, y la idea era mandar un mensaje directo a alguien, a la policía, a otro grupo de narcos, lo que tú quieras. Y entonces, después, una vez que estas imágenes alcanzan internet, se empiezan a volver virales y empiezan a volverse como una epidemia y a distribuirse por todos lados. Entonces a mí me parecía muy importante ver estas imágenes, estudiar estas imágenes, leer cuáles son los mensajes de estas imágenes, qué es lo que realmente nos están diciendo, ¿qué hay más allá de esto? Y a través de ellas tratar de entender un poco más qué somos, ¿no? Como un pueblo, y por qué hemos asimilado estas imágenes del horror. Ahora, lo que estremece es que de repente en estos sitios
agregadores de pornografía, donde hay imágenes pornográficas amateurs y bestialismo y escatología y todos los géneros pornográficos, de repente también incluyen imágenes de accidentes o violencia de muchos tipos y videos de muertes en directo. Entonces se vuelve como una especie de estímulo extra, ¿no? O sea, una forma que quizá no sea pornográfica per se, pero que al unirla a estos otros estímulos sí pornográficos y distribuirlo por los mismos canales, se vuelve una especie de protopornografía o prepornografía. Hay mucho más de esto, pero vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con Nayef. No le cambie. Pornocultura es nuestra recomendación de la semana. Su autor, Nayef Yeya, está aquí con nosotros. Nayef, ¿qué significa? Mira, me han contado por ahí que quiere decir algo así como aquel que defiende su honor. Entonces, bueno, aquí yo estoy defendiendo el honor de la cultura. Ahora, tienes una historia interesante. Tu papá emigró a México de Siria y tu mamá es libanesa. Sí, así es. Así es como llegas a nuestro país. Sí, yo nací en México, sí, mi padre llegó joven aquí, entonces sí, yo soy de origen sirio-libanés. ¿Y vives en Nueva York? Sí, desde hace algún tiempo, sí. Y en eso también estás escribiendo para algunas publicaciones mexicanas, has escrito algunos libros, cuéntanos. Sí, bueno, escribo para muchísimos medios, aquí escribo para varios periódicos, para La Jornada, para la revista Letras Libres, para, en fin, para varios medios, y tengo varios libros de ficción y de ensayo, he escrito varios libros de cuentos y de novelas, y en lo que respecta al ensayo, desde hace muchos años, yo soy ingeniero de formación, siempre me pareció fascinante la relación tecnología y cultura, es decir, la tecnocultura. Entonces, mi primer libro sobre el tema se trataba sobre la idea del cyborg, la noción del individuo mejorado, transformado, cambiado por la tecnología, ya fuese unos lentes o un marcapasos o realmente el Terminator, ¿no? Entonces, mi primer ensayo fue una reflexión sobre eso. Después escribí acerca de la guerra y la propaganda. También como un fenómeno cyborg, en el sentido de que son fenómenos biomaquinales. La guerra es esta confrontación que tiene lugar entre seres humanos con máquinas y que no tendría sentido, no existiría de no ser por la tecnología. Y la propaganda, que es el discurso mediatizado que se convierte en una herramienta de poder y de manipulación, que tampoco funcionaría si no fuera por la tecnología. Y bueno, escribí un libro sobre la tecnocultura per se, que era una especie de suma de todas estas influencias, y de pornografía primero escribí un libro que se llamó Pornografía, Sexo Mediatizado y Pánico Moral. Eso lo escribí pre-internet, digamos que lo terminé en 2004, cuando ya existía internet, pero no podíamos todavía imaginar cómo iba a cambiar la pornografía con internet. Entonces, la segunda edición, más que una reedición, lo reescribí para esta era. Y bueno, también se llama Pornografía, pero tiene un subtítulo diferente que se llama Obsesión Sexual y Tecnológica. Y ahora escribí Pornocultura y bueno, tengo algunos cuentos y novelas y demás. De hecho, te han incluido en antologías de jóvenes promesas latinoamericanas como Macondo y Líneas Aéreas. Sí, Macondo fue muy interesante y fue muy influyente porque éramos ciertos autores que curiosamente, sin conocernos la mayoría, coincidíamos en que no queríamos vivir a la sombra de García Márquez. Coincidíamos de que el realismo mágico tenía que ser sacrificado en un altar y le teníamos que arrancar el corazón y comérnoslo ahí. Entonces teníamos una ruptura muy clara con esta visión del mundo y bueno, era una manifestación generacional, yo creo. Bueno, entonces tuve la suerte que me incluyeran ahí y Líneas Aéreas fue todo un proyecto aún más ambicioso que se hizo en España, cerca de todos estos escritores latinoamericanos y españoles, y era pues también una visión muy global de lo que se estaba haciendo en ese momento, y pues alguien decidió ponerme ahí. ¿Y cuál es el futuro de la literatura en medio de este ambiente más reducido, con más prontitud, incluso hasta en el propio discurso, es hasta como futurista, ¿no?
Pues fíjate que es bien difícil imaginar que alguien todavía sigue leyendo libros en este tiempo. Cuesta tanto trabajo, ¿no? Es decir, si algo nos hemos hecho es que nos hemos vuelto esclavos de nuestros artefactos. Eso es uno de los temas que yo trabajo, ¿no? La relación que mantenemos con nuestros instrumentos de información y comunicación es ya totalmente apasionada, es casi de amor, mucho más que de uso, ya tenemos una relación pasional con ellos y por lo tanto nos queda muy poco tiempo para separarnos y regresar a un libro. Afortunadamente hay libros electrónicos que podemos meter a nuestros amados aparatos electrónicos. Pero bueno, yo en lo personal todavía soy un ser de la época de los libros, ¿no? Yo todavía creo en la literatura, creo en las páginas, en pasarlas con los dedos, en fin. Creo que es muy difícil darnos tiempo y curarnos el multitasking y el síndrome este síndrome de no podernos concentrar, ¿no? De estar todo el tiempo saltando de una cosa a otra, siempre con un déficit de atención muy notorio. Entonces, lo que creo yo que el libro se ha convertido ya no solamente en esta herramienta maravillosa de poder y de iluminación, sino también ya en una cura, algo que pueda ponerle un alto, obligar a la mente a bajarle la velocidad y a zafarnos un poco del ritmo vertiginoso de las redes sociales, del correo electrónico, de los mensajes, de todo lo demás que estamos haciendo todo el tiempo. El libro es un placer estático de la página que no se mueve, que no cambia, ¿no? Que está ahí, que le das tú y te vas otra página. O sea, es muy interesante volver a los libros. Entonces, independientemente de los autores, que ahora hay mucha gente que, bueno, pues está haciendo literatura importante, interesante, sobre este momento que está capturando con la pluma y poniéndole también pausa a lo que estamos viviendo con este frenesí, creo que es un momento de obligarnos a leer libros, de ponerlo con la disciplina. Y en otros temas, en este momento donde la gente dice que no habrá ningún poder que pueda acaparar el control en la Internet como medio de comunicación, versus los momentos de espionaje que estamos viviendo por parte de Estados Unidos hacia algunos gobiernos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, fíjate, es una cosa tan extraña y tan esquizofrénica, porque fíjate, Internet nunca nació para ser lo que es ahora. Internet nació con un objetivo mucho más claro, mucho menos ambicioso. Su crecimiento fue totalmente desproporcionado. Realmente es como el Godzilla que tenemos, es un Godzilla generoso, que en algún momento era solo una lagartija y de repente se convirtió en este monstruo enorme que nos está devorando, aunque nos quiera hacer el bien, pero nos está devorando. Es como el Godzilla de las películas posteriores, que nos viene a salvar de los monstruos, pero de paso arrasa Tokio, ¿no? Estamos un poco en esa situación. Tenemos esta estructura bondadosa, maravillosa, que por momentos podemos ver casi como un caballo de Troya, ¿no? Con el ejemplo de lo del espionaje. Ajá. O sea, hemos rendido ante sus pies pues nuestra individualidad, nuestra privacidad, nuestras viejas costumbres, nuestro tiempo libre, todo se lo hemos dado a cambio de que nos dé este enorme placer de la gratificación instantánea. De ahí que se parezca tanto a la pornografía, que nos puede dar tantas felicidades y tantos beneficios en un segundo, que pues hemos optado por preferir eso que cualquier otra cosa, es decir, por comprar algo en Amazon o en donde sea, somos capaces de poner en riesgo nuestra vida y nuestro futuro, nuestra información, en fin, todo. Yo no voy a denostar contra Internet, yo soy uno más de los siervos de Internet, pero sí es importante verlo así, como algo al que le estamos sacrificando muchas cosas que también eran valiosas, de nuestro tiempo libre, nuestras relaciones. ¿Cuántas veces no entramos a un restaurante y vemos a todo mundo, incluso parejas que parecen quererse mucho, que ya no son capaces de mirarse a los ojos, que es más fácil que se texten algo cariñoso a que se lo digan? Ajá, o a lo mejor por ahí se están haciendo también, exactamente, ojitos, ¿no? Oye, escribiste El sueño patriótico, la narración habla sobre las vejaciones sometidas que la gente, ¿no?, vivió con el 11 de septiembre. ¿Cómo ves ahora el terrorismo en este momento, Siria, Estados Unidos, Rusia, incluso con tu propia historia personal? No, pues terrible, porque yo durante la guerra la última guerra, la guerra del terror, con la última invasión contra Irak y, bueno, la invasión de Afganistán, uno ve y fui siguiendo, escribí sobre el fenómeno, escribí este libro que se llama Guerra y Propaganda, acerca de cómo una sociedad libre es manipulada para ser convertida pues, en un palero de un gobierno
que por intereses externos desea lanzar una guerra. Entonces, cuando lo vi suceder, yo lo vi con horror, pensé que habíamos aprendido algún tipo de lección de eso y vemos que no, que nadie aprendió la lección. Es decir, 12 años más tarde, ni siquiera, o 10 años más tarde ya estamos repitiendo con los mismos prácticamente argumentos, están manipulando a la gente para que vuelva a caer en esto. Ahora, en lugar del discurso que dio Powell ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde presentó sus videos y sus caricaturas y su frasquito con un polvito que parecía azúcar, pero que decía que era un polvo tóxico. Ahora, en lugar de eso, tenemos a John Kerry haciendo con un papelito de 4 páginas, tratando de convencer al mundo de la gran evidencia que tiene, porque pudo ver en Twitter y en Facebook que había gente que decía que había habido un ataque químico. En fin, es absolutamente increíble, increíble. Es terrible, no hemos aprendido nada. Y incluso el maltrato, no sé si a ti te haya tocado vivir en carne propia este estigma de tiene nombre que puede sonar árabe contra ellos. Sí, fíjate que lo he sufrido siempre, desde antes de la guerra contra el terror. Esta cara y este nombre no me ayudan mucho en las fronteras, no es lo más propicio, no ni lo más recomendable. Llamarse Nef Yella cuando uno pasa una frontera, mejor no. Pero bueno, mi pasaporte mexicano siempre ha sido algo que me ha defendido de todo eso, de tantas vejaciones, pero sí, sin embargo, sí, por supuesto. Ahora, me considero afortunado viendo a otros gentes en situaciones semejantes a mí que acabaron en Guantánamo. Avaricia. La selección de fútbol mexicano. Envidia. La selección de fútbol estadounidense. Ira. Barack Obama. Gula. La cultura estadounidense en general. Lujuria. Lujuria, fíjate que pues tendría que decirlo de siempre. Internet. Pereza. El partido de hoy en la noche, de la noche del 10 de septiembre. Soberbia. Soberbia. La selección nacional mexicana. Muchísimas gracias, Nayef Yella, por este libro y por esta plática con Galería Bepi. Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí. Pornocultura, se los recomiendo, pásenla muy bien.